Hermanos, saludos. ¿Estamos contentos? Estamos contentos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Domingo más, donde venimos a rendir culto al único Dios vivo y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquí enfatizamos mucho en eso, ¿verdad? En Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque hay una corriente por ahí que está afectando mucho a la iglesia, la unicidad de Dios. No, es el Dios triuno, el Dios triuno, el Dios que se manifiesta, único, solo y mismo Dios, que se manifiesta en tres personas, ¿verdad que sí? En Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres personas que conforman al ser Dios, la deidad, ¿verdad que sí? Así que vamos a dar comienzo a la escuela dominical de esta iglesia local, Iglesia Bautista Hispana de la ciudad de Cape Coral, que pastorea nuestro pastor Asael González. Así que reciban saludos, hermanos que nos están viendo a través de en directo, ¿verdad? En vivo, a través de Facebook, y también eventualmente que verán la grabación en nuestro canal ahí en YouTube. Así que vamos a redimir el tiempo, este estudio que estamos transcurriendo, Escogidos en Cristo, el cual vamos a entrar hoy en el propósito de esa gracia y esa gracia manifestada. Ahora hemos venido estudiando dentro del bosquejo esa gracia, el concepto general de la gracia del Antiguo Testamento, la gracia de los evangelios, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, y también estuvimos viendo el domingo anterior lo que era la gracia en las cartas y epístolas, ¿verdad que sí? Hoy vamos a estar viendo, enfatizando en el propósito de esa gracia y esa gracia manifestada, ¿verdad? ¿Sí? Esa gracia manifestada destinada ya, ¿verdad? En la persona de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, en el plan eterno de Dios que escapa a nuestra mente, ¿verdad? Porque no somos eternos, somos perpetuos, ¿verdad? Y aunque hay una inmortalidad del alma, ¿sí, verdad? Creemos en eso, la inmortalidad del alma. Una vez que el ser humano llega a existir es inmortal. Lo que pasa es que hay dos destinos: ante la presencia de Dios o en la separación de Dios eterna, ¿verdad? En el lago de fuego y azufre. Así que, pero hay una inmortalidad del alma. Una vez que viene a existir la persona, ¿verdad? Porque decimos todas estas cosas por las corrientes que están saliendo ahora sobre esto de la unicidad de Dios. Así que vamos a transcurrir ese estudio de hoy, pero antes hacemos una breve invitación a los Café Tertulia. Ahora este próximo miércoles a las 7:30, 2 de agosto, será nuestro hogar de la familia Cintrón, ahí en el 2029, dice 20 calle, pero es 7 avenida. 7 avenida, Cape Coral, Florida 33909, y ese es mi teléfono celular. Estamos transcurriendo este estudio de las 7 cartas del Apocalipsis, 7 mensajes a estas 7 iglesias locales en el Asia Menor, pero enfatizando, buscando esa característica espiritual de esa congregación. Y por eso dice 7 cartas del Apocalipsis, 7 tipos de creyentes. Son características de los creyentes, ¿verdad? Creyentes que son carnales, otros que son permisivos, otros que son fríos, otros que dicen, invocan a Dios y Padre y al Señor Jesucristo como su Señor, pero está fuera de su culto, está fuera de la iglesia, está fuera de su vida, ¿verdad? Lo quieren lo más distante posible. Así que estamos viendo, enfatizando en esas características espirituales, ¿verdad? Y sobre todo espejar en esa característica o ese mensaje de la iglesia de Filadelfia, donde se les felicita, ¿verdad? Por su fidelidad, por no negar el nombre del Señor, y que el Señor le exhorta que siga fiel hasta el final. Así que espejemos sobre todo en ese mensaje de la iglesia de Filadelfia. Así que este próximo miércoles vamos a estar viendo la última carta, que es Apocalipsis 3, 14 al 22, que trata sobre el mensaje a la Odisea. La iglesia que servía al Dios vivo y verdadero, pero el Señor de la iglesia estaba a las afueras de las puertas. Y dice, he aquí, yo toco a las puertas. Y el Señor quiere tener comunión. Nosotros venimos a tener comunión hoy con Él y los unos con los otros, aunque hemos tenido comunión toda la semana, personalmente, individualmente y particularmente. Pero ahora tenemos una comunión, ¿verdad? Como una comunidad de creyentes, hijos de Dios, santos de la iglesia, con ese Dios triuno, ¿verdad? Y Él por eso que nos manda a congregarnos, no haciendo iglesia como un ermitaño, ¿verdad? En solitario, no, Él nos manda a congregar y a soportarnos los unos a los otros, a amarnos, a edificarnos y a ayudarnos, ¿verdad que sí? Así, por eso es esta convocatoria santa, la cual es imperativa de congregarse con los santos de Dios, hijos de Dios, ¿verdad? Santos de la iglesia. Así que les exhortamos a esa tertulia bíblica, terminando estos mensajes o estos estudios, estas tertulias sobre las 7 cartas de Apocalipsis. Este es el bosquejo que estamos llevando a cabo, y nosotros estas 5 partes, ¿verdad? O 5 sesiones, los hemos cubierto sobre la gracia de Dios, y hoy vamos a tratar estas 2, 6 y 7, el propósito de la gracia y la gracia manifestada. Vimos la semana pasada que esa gracia manifestada está en todas las epístolas y las cartas, ¿verdad? ¿Sí? Pero estos 2 renglones, lo que es el propósito de la gracia y la gracia manifestada, vamos a verla sobre todo en las cartas pastorales. La carta a este joven pastor Timoteo y la carta a Tito, y vamos a tocar otros
pasajes bíblicos, pero sobre todo vamos a enfatizar en 2 o 3 textos de estas cartas pastorales, ¿verdad? Carta a Tito, de Pablo a Tito y de Pablo a Timoteo, para que veamos el propósito, no cuál fue ni cuál era, cuál es el propósito de la gracia. Porque Dios extiende esa gracia, ¿verdad? Ese don, ese regalo inmerecido, esa gracia, un regalo, un don inmerecido, ¿verdad? Para el ser humano, para todo aquel que cree, para todo aquel que se acoge a ella, lo que es que vamos a estar viendo en la parte número 9, si te va a ir, recepción de la gracia. Dios la ofrece a todos y corresponde a cada uno a acogernos, ¿verdad? A tomar ese regalo, a recibir, ¿verdad? La recepción de ese regalo, la gracia de Dios. Así que vamos a transcurrir en el estudio de hoy, vamos a estar tratando número 1, la gracia de Dios, el propósito de esa gracia. Sí, hermana, no estamos. Yo estoy aquí transmitiendo. El 20. Nada. Bueno, por lo menos Dios nos ha bendecido con buena garganta, ¿verdad que sí? Así que cuando no tenemos micrófono es bueno ser gritón. O tener la voz. Entonces, pero vamos a seguir con el estudio de esta. Voy a alzar un poquito la voz, hermano, me perdonan, ¿verdad? Si ofendo el oído de algunos. ¿Verdad? El propósito de la gracia. Sí, ahora sí tenemos audio. El propósito de la gracia. Vamos a estar viendo varios textos, sobre todo este pasaje bíblico, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y vamos a estar viendo ahí, dice, por tanto, ¿verdad? Recuerden, vamos a enfatizar en este punto ahora el propósito de esa gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios extender esa gracia? Por tanto, y recordemos cuando vemos un por tanto, ¿verdad? Para hacer hincapié a esto, cuando vemos un por tanto, es una conjunción consecutiva de conclusión. Cuando dice por tanto, está concluyendo del versículo 7 al 1 para arriba. Entonces corresponde a usted ahora leer en su casa, segunda carta a Timoteo 1 al 7, para que veamos el por tanto. ¿En qué está enfatizando ese por tanto? Como comienza este versículo número 8. Conjunción consecutiva de conclusión. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, ni de mí. Pablo está escribiendo a este pastor joven, ni del Señor Jesucristo, ni de mí, ¿verdad? Tu Padre espiritual, el que, ¿verdad? Que te está guiando en este ministerio pastoral. Preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esto, las aflicciones, el cristiano, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, porque hay un evangelio por ahí que está predicando solamente bienestar, prosperidad y abundancia, no aflicciones. O sea, un cristiano no puede estar enfermo ni pasando necesidad, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. Cuando el mismo Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero esas aflicciones son por causa de Él, no aflicciones que usted o que yo me busco por mi cuenta. Pablo está aquí preso, dice aquí, no te avergüences de mí ni del Señor, preso suyo, y participa, sino más bien participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí está, esas aflicciones las podemos sobrellevar y salir victoriosos bajo, ¿verdad?, en la influencia del poder de Dios. ¿Quién comunica el poder de Dios en nuestra vida en esta dispensa? El Espíritu Santo, ¿verdad? Encomendémonos a Él. Quien nos salvó, aquí está, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Ahí está, había un propósito, ¿verdad? Y ese propósito, hemos dicho aquí, que la base de la salvación, ¿cuál es? La gracia de Dios, ¿ves? Aquí sí, y la gracia, había un propósito de Dios, y la gracia que nos fue dada en una persona, siempre apuntando a Jesucristo, Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Verdad que sí? Entonces, si dice aquí que había un propósito de Dios, ¿verdad?, una convocatoria santa, dice que hubo un llamamiento santo, y que ese llamamiento Él está llamando no conforme a las obras. Si fuera conforme a las obras, Dios no llama a nadie, Dios llama a todos a venir ahí. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese venid a mí, en el griego, hay un hermano nuestro que le encanta el griego, hermano, búsqueme eso en el griego. En el griego es un imperativo. Imperativo no es una exhortación. Una exhortación es, bueno, hermano, yo le exhorto que, o le aconsejo, eso usted puede hacerlo o no puede hacerlo. Cuando es imperativo, es o sí o sí. Entonces, como es imperativo, es sí o sí de que Dios manda, ¿verdad?, a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El que no se acoja
a ese mandamiento imperativo, está quebrantando el mandamiento de Dios. No está rechazando una invitación ni una exhortación, está quebrantando un mandamiento de Dios. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo haré descansar. Dios manda, Dios manda a todos los hombres, no a algunos, no los ha escogido, a todos los hombres, en todo lugar, de toda etnia, no solamente israelitas judíos, sino de toda etnia, a que se arrepientan. ¿Verdad que sí? Entonces, si Dios dice que no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la creación, antes del hombre venir a ser, por tanto, todos los que se salvaron, todos en el Antiguo Testamento fue por gracia. Fue por gracia. Pero sí también dice que la gracia, ¿verdad? Y la verdad fueron manifestadas plenamente, absolutamente en la persona de Jesucristo. No es que Moisés no está predicando la verdad o no fue comunicada la verdad de Dios a través de Moisés, ni que a través del Antiguo Testamento no estaba la gracia extendida para un pueblo rebelde, sobre todo ese pueblo de Israel, sino que todos esos se acogieron a la gracia de Dios. Fueron salvos por gracia en todas las dispensas. Por tanto, vemos aquí, dice el versículo 9, dice, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito tuyo y esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Así que, como hemos señalado en otros lugares, no podemos, hay un margen muy fino, muchas veces bíblico, una línea muy fina, yo llamo una línea muy fina, el cual no debemos cruzar. Debemos conformarnos y acogernos al texto bíblico. No entrar en metáforas, en especulaciones y en razonamiento humano, el cual es conflictivo porque somos imperfectos y nuestra mente es finita. Hay muchos propósitos de Dios, ¿verdad? Que aunque somos creyentes, estamos dotados por el Santo Espíritu de Dios, tenemos su palabra, tenemos su consejo, hay cosas que escapan de nuestra mente. Pero creámoslas, ¿verdad? Pastor, te tiene un comentario. Creámoslas porque es palabra de Dios. Hermano, aunque no lo entendamos todo, no lo entendamos todo, pero hay una promesa que Él dice que Él vendrá por nosotros y entonces nosotros conoceremos como hemos sido conocidos. Hay muchas cosas que usted no la va a entender aquí y ante la presencia del Señor usted va a entender muchas cosas. Hermano Acosta, ¿tiene un comentario? No, pensé que estaba levantando su mano derecha. Así que vemos aquí claramente que esa gracia de Dios, ¿verdad? Fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora dice aquí que nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Verdad? ¿Sí? Con llamamiento santo. Pero dice muy claramente, no conforme a nuestras obras. Porque en el Antiguo Testamento, y en esta dispensa de la iglesia, y la dispensa venidera que es la tribulación, y la dispensa del milenio, todos, ¿verdad? Humanamente, sin Dios estamos destituidos de su gloria. En el Antiguo Testamento, salvos por gracia. En esta dispensa no del Nuevo Testamento, de la iglesia, salvos por gracia. Los que se salven durante la tribulación, salvos por gracia. Los que se salven durante el milenio, salvos por gracia. En todas las dispensas. Y ese propósito de Dios está en la mente de Dios, ¿verdad? En el consejo eterno de Dios, el cual es eterno y escapa a nuestra mente. Así que nadie que se haya salvado y que se salve esta dispensa y que se salvarán las otras dispensas que vienen, ¿verdad? La tribulación y el milenio, no es por base a sus obras, sino en base a la gracia, el propósito. Por tanto, el propósito de la gracia, per se fundamental, es salvar al hombre perdido, el cual por sus propias obras y esfuerzos no puede salvarse a sí mismo. Tiene que acogerse a ese don, a ese regalo de Dios, ¿verdad que sí? Ahora vamos a estar viendo a dónde está apuntando esa gracia, ¿verdad que sí? Si aquellos fueron salvos por gracia en el Antiguo Testamento, pero todavía no se había manifestado la persona de Cristo. Bueno, murieron, ¿verdad? En esa bendita esperanza, ¿verdad? Y descansaron en Jehová Dios, ¿verdad? Cuando vemos en el Antiguo Testamento, descansaban las promesas de Jehová Dios, ¿verdad que sí? Pero que eso se viene a cumplir, ¿verdad? Dice que ha sido manifestado en estos tiempos, en el tiempo de la iglesia, a través de la persona y obra de Dios Hijo, ¿verdad? De Jesucristo. Así que vamos a estar viendo otro versículo, Efesios 1, 3 y 4. Y vamos a estar viendo varias cosas en Efesios 1, 3 y 4. Este es un pasaje central de toda la Biblia, ¿verdad? Efesios, capítulo 1, 3 al 14, perdón, al 14. Aquí vemos. Escuche. Y vamos a enfatizar en ciertas cosas, no solamente en el propósito de la gracia, sino en otras cosas que redundan en este gran pasaje,
este gran pasaje enorme de Efesios, enorme en cuanto a su contenido, a su mensaje, ¿verdad? Efesios 1, 3 al 14. Dice, y aquí vemos la obra de Dios, de ese Dios. Hermano, aquí vemos, escuche, voy a enfatizar mucho en esto de ahora en adelante, porque esto que el Espíritu me está como inquietando mucho en esto. Voy a estar enfatizando mucho sobre el Dios triuno, que aquí está manifiesto. En este pasaje de Efesios 1, de 3 al 14, se está manifestando el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Aquí está manifestando esa obra total, ¿verdad?, de Dios, del ser de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre, fíjese, el Dios y Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice aquí, en Cristo. Voy a ir subrayando las 9 menciones de Jesucristo o sus correlativos, ¿verdad que sí? Cuando se refiere que esto ha sido en Cristo. El Padre en ese consejo, ese propósito eterno que salvará a través de su gracia, era en la persona de Jesucristo, de su Hijo. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí está, toda bendición espiritual, hermano, solamente es para los hijos de Dios, para los creyentes. Dios bendice al impío, ¿lo bendice o no lo bendice al impío? Lo bendice con bendiciones materiales, no con espirituales, porque esas bendiciones espirituales solo son para los hijos, para sus bien amados. Dios ama a los impíos. Si es la que los ama, con un amor de benevolencia, quiere el bien para ellos, no de complacencia, porque no se complace en lo que están haciendo. Ahora, ¿Dios se complace en la iglesia? Sí, hermano, el lado dice sí, pero bendito sea, como dice Pablo en el capítulo 7, doy gracias a Dios Padre por tu Hijo Jesucristo, porque me ves a través de Él. Qué bueno que Dios y Padre vea la iglesia a través de Jesucristo, porque si ve a Carmelo tal cual es, no se va a complacer. Y ¿verdad? Dice ahí el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando Jesucristo baja a las aguas del Jordán, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano Radio, y como usted y yo y la iglesia estamos en Cristo, Dios Padre se complace en su iglesia. Qué bendición tan grande, ¿verdad que sí? Qué bendición tan grande, hermana Marta. Qué bendición que Dios la ve a hermana Marta, a su hija, a través de Jesucristo. Y la ve perfecta, santa y sin mancha. Ya, ¿verdad que sí? Ya la ve así. Entonces dice aquí, 4, según nos escogió en Él, aquí va un correlativo, en Él, ¿en quién? En Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, aquí vemos la tercera, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en Jesucristo. Aquí está el correlativo a Jesucristo, señalando a Jesucristo. Todo esto que estoy subrayando, estas 9 ocasiones, este pasaje es señalando a la persona y obra de Jesucristo, lo que Dios propuso para la humanidad a través de la gracia en y por y para la persona de Jesucristo. Vamos a estar viendo aquí el gran misterio revelado, versículos 9 al 10. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. Esto es un gran misterio revelado de la dispensa de la iglesia. Estos 2 versículos, 9 y 10, son centrales en la vida del creyente. Centrales. 9 y 10. Porque aquí Dios nos da cuál es su propósito fundamental sobre todas las cosas. Su propósito primario. Ese propósito está en el pináculo, si podemos decirlo en un lenguaje humano, antropomórfico, en la mente de Dios. Antropomórfico, perdón. En la mente de Dios. Fíjese, 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Que es el misterio de la voluntad de Dios. ¿De la voluntad de quién? Del Dios y Padre. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios? 10. De reunir todas las cosas, dice aquí, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Verdad que sí? Y eso
se ha visto ya, según Hebreos 2, 8 y 9. No hemos visto que haya sucedido, pero va a suceder. Se va a cumplir Filipenses 2, 10 y 11. Cuando toda rodilla, la que están en los cielos, sobre la tierra, aleluya, y debajo de la tierra, confesarán que Yeshua es Hashem, el Dios Todopoderoso. Y nosotros vamos a ver eso. Nosotros vamos a ver eso. Cuando toda rodilla, ya no para salvación, sino que confesarán que Yeshua o Yehoshua, Jesucristo, nuestro Señor, es Dios Todopoderoso. Toda rodilla, todos se van a doblar ahí. Escuche, redimidos, ángeles, ángeles buenos, ángeles malos, que son los demonios, toda rodilla, impíos, salvos, toda rodilla se va a doblar ante Él. Y nosotros lo haremos con gran placer, ¿verdad que sí? Con gran gozo, porque ya lo hemos reconocido aquí ahora como el Dios Todopoderoso. Lo hemos reconocido, por eso hemos sido salvos. ¿Cuánto más en ese momento, ¿verdad? Que confesaremos al mundo, que estaba hablando Rosita en esa tertulia del mensaje a Tiatira, ¿verdad? De que y haré que todos se dobleguen ante ustedes. No está diciendo Jesús que las naciones se van a arrodillar ante nosotros, sino que es delante de Él, pero como nosotros estamos en Él, implícitamente, hermano, si estamos en Cristo, y de Cristo es todo, ¿verdad que sí? Y nosotros somos de Cristo. Pastor, como dice el himno, yo soy de Cristo y Él es, yo pertenezco a Cristo, y Él pertenece a quién, a mí. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Ese himno a mí me encanta, yo quiero aprenderme ese himno. Yo pertenezco a Cristo, Él pertenece. A mí me encanta cuando se canta ese himno aquí, ¿verdad? Y yo pertenezco a Cristo, pero Él pertenece a mí. Yo soy suyo y Él es mío. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Hay una inmanencia, ¿verdad? Inmanencia. Entonces, seguimos aquí. Por tanto, el gran misterio de la voluntad de Dios es, fíjese el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. En Él, ¿en quién? Aquí el 11. En Él, ¿en quién? En Jesucristo, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, ¿verdad? Con el propósito, dice en el griego, el telos, ¿verdad? El fin final, como decía, el telos, de que seamos para alabanza de su gloria. Hermano, usted ha sido escogido, usted es salvo por gracia. Escuche. Que la iglesia está como, la iglesia está hablando universalmente, está como torcida, que busca el beneficio y el beneplácito y el gozo. No, hermano, eso es en segundo plano. Usted fue salvo para experimentar, número uno, gozo, paz, seguridad, la salvación tan grande y una bendita esperanza que vive en nosotros hasta que estemos cara a cara ante Él. Sí, eso es en segundo plano. En primer plano, que fuimos salvos por gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Pues entonces nuestro culto debe estar señalando para allá. Y en segundo plano para mí. Pero no, la iglesia está ahora para mí y entonces si sobra algo para Él. ¿Sí o no es así, hermano la Dios? Es un lenguaje, como dice aquí el pastor, antropocéntrico. ¿Centrado qué? En el hombre y no en Dios. Entonces si aquí dice que fui escogido para alabanza de la gloria de su gracia, ahora comporta mi salvación, mi gozo eterno. Y como dice Romanos 8.1, libertado de la condenación que viene. Ahora pues ninguna hay condenación para los que están en Cristo. Pues seguro. Segunda carta a Tesalonicenses 2.10, que no hemos sido puestos para ira. ¿Es una gran bendición? Sí, ¿verdad? Pero hemos venido aquí, estamos rindiendo culto para hacer aquí y ahora, no solamente en el siglo venidero, ¿verdad? En esa dispensa eterna, sino aquí y ahora para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Verdad? Mucha gente piensa que es allá, no es aquí y ahora. Ya la iglesia tiene que manifestar eso, ¿verdad? Entonces dice aquí, el 11, en Él, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos es en Cristo. Y aquí, ese versículo 11 y 12, Pablo está hablando del pueblo de Israel. Escuche, nosotros, Pablo está hablando como un judío, ¿verdad? Como un israelita, nosotros. Lo que primeramente, porque la promesa para quién fue en primera instancia, para Israel. Ahora dice aquí el 13, en Él, aquí vamos otra vez, el 13, en Él, ¿en quién? En Cristo, también vosotros, los gentiles, ahí no incluimos usted y yo, habiendo oído la palabra de verdad, siendo predicada, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, hay un condicionante de creer, no solamente escuchar el evangelio, es creer
en ese evangelio. Al creer el evangelio está creyendo en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo está creyendo ¿en qué? En Dios Padre. Jesús dijo, el que cree en mí, cree también el que me envió. Y Jesucristo le dice a los fariseos, usted no entiende una cosa, que el que no tiene al Hijo, a mí, no tiene al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y si no crees que Él me envió, no estás creyendo en Él. Qué simple Jesucristo transmitía el evangelio, ¿verdad? La palabra eterna. Entonces dice aquí, en Él también vosotros, ¿verdad? Aparte de Israel, el 11, 2 y 3 está hablando específicamente del pueblo de Israel, el pueblo del pacto de las promesas, ¿verdad que sí? Pero como había un hombre ahí al cual se le hizo, antes de ser pueblo, Israel, se le hizo un pacto, una promesa. Dios hizo un pacto con ese hombre, Abraham, padre de la nación y padre suyo y mío en cuanto al espiritual. ¿Sí o no? Lo dice Romanos 4:9. Somos hijos de Abraham en cuanto a la fe que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces dice aquí, en Él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu, aquí, santo de la promesa, que es las arras, la garantía, una muestra, ¿verdad? Una muestra de lo que viene, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vuelvo a repetirlo aquí. Así que vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 referencias de que esa gracia, ¿sí? Está siendo ofrecida, manifestada en el Antiguo Testamento como una promesa y ahora como una promesa ya cumplida en y por y para la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la persona y obra, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, frente a esa promesa de Dios, ¿verdad?, y las especulaciones que puede el hombre imaginarse, por eso comencé la clase, que hay una línea teológica muy fina. Entonces, resguardémonos ahí en la palabra de Dios, no crucemos esa línea teológica muy fina que ya caemos en especulaciones, ¿verdad? ¿Sí? Especulaciones. ¿Por qué digo esto? Porque aunque es verdad y es bíblico que Dios escoge un pueblo, ¿verdad?, y ese pueblo que escoge llama, y ese pueblo responde por obra, asistido por Dios Espíritu Santo, no quiere decir que Dios no está ofreciendo esa gracia a todos los hombres. ¿Ok? Dios no manda como decía Charles Spurgeon, es que yo predico a todo el mundo porque yo no sé quién va a responder. A mí se me encomendó a predicar el evangelio a toda criatura, y eso va a la iglesia, ¿verdad? Si responde la persona o no, eso es entre la persona y Dios. A nosotros se nos encomienda y al creyente a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que son en y por y para la persona y obra de Cristo Jesús. Dice Spurgeon, aquí yo no estoy por ahí levantando la camisa a alguien para ver si es sellado por Dios o no. A mí me corresponde predicar el evangelio a toda criatura. Dios manda a que esa gracia sea, escuche, manifestada, vamos a verlo ahorita, a todos los hombres, no a un grupo nada más. ¿Sí o no? A nosotros como iglesia se nos manda a predicar el evangelio a todos. De toda etnia, a musulmanes, a judíos, a todos. La buena de salvación. Aquel que no tenga esa verdad, aquel que no tiene esa buena nueva, esa buena noticia, tenemos que darle por enterados que hay un propósito en esa gracia de Dios, ¿verdad? Y que puede ser salvo por gracia a través de la obra de Jesucristo. Así que vamos a ver otro versículo. Primera carta de Pedro, 1, 17 al 21. Dice, lo está diciendo la iglesia, escuche. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué peregrinación? Aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí y ahora. Entonces, la iglesia, invocamos al Dios y Padre por Padre nuestro, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, aquellos que le invocáis por Padre, ¿verdad que sí? Pero ese que invocamos por Padre no hace acepción de personas. Juzga según la obra, ¿sí o no? Juzga también al creyente según su obra, ¿sí o no? Bueno, tan sencillo como en el Nuevo Testamento, hermanos nuestros de esa iglesia de Corintios, por participar indignamente, si no entrar a cuentas con Dios en la Santa Cena, experimentaron destrucción, ¿sí o no? Pues Dios juzga, pues, sin acepción de personas, la obra de cada uno. Conducíos en temor todo tiempo de vuestra pregación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Escuche, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los postreros tiempos, ¿cuándo fue manifestado Jesucristo? En esta dispensa, ¿sí o no? Dice Gálatas 4, 4 y 5. Dice, y habiendo llegado el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Del cumplimiento del tiempo, Dios envió de casa a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, una concepción virginal, nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. ¿Sí? El cumplimiento del tiempo, con la aparición de la persona de Jesucristo. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos, estoy aquí en el 20 al final, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Aquí está. El que cree en la persona y obra de Jesucristo, cree en Dios Padre que lo envió. Jesucristo lo dijo muy claro. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que establecemos y llegamos a esta conclusión. Había un buen abogado, hubo un buen abogado, no quiero entrar en nombre, ¿verdad? Para no ofender, porque me dice no menciones nombre, pero con la referencia que le hago usted va a saber quién es. Hubo un gran abogado en el siglo XVI, buen abogado, fue un buen abogado, y buscó encajar dentro de su inteligencia humana, lógica humana, el decreto y el consejo de Dios, en el siglo XVI. Y se ha forjado una doctrina que ha cruzado una línea teológica muy fina. ¿Es así? Allá saben quién es. Entonces tenemos que nosotros limitarnos al consejo, ¿verdad?, de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Posiblemente lo acomodó muy bien en su sistema legal humano, lógico humano, un hombre muy inteligente, ¿sí? Pero determinó unas cosas que Dios no lo ha dicho en su palabra. Y ha creado una división tremenda en la iglesia cristiana, y son hermanos nuestros, creen en el Señor Jesucristo, salvos por gracia, ¿verdad? Sí, pero tenemos que tener cuidado con un determinismo y una, ¿cómo diríamos? Dios hace algunas excepciones de seres humanos y que Dios, estas personas se creen, este grupo de hermanos creyentes, ¿cómo diría? Son, en el término, exclusivistas. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me di a entender, ¿verdad que sí? Me di a entender bastante. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Así que vemos aquí claramente que ese propósito de la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Aunque Dios escoge a algunos para salvación, ante la fusión de los tiempos, Él llama, salva a través de la obra redentora, pero el propósito sobre todo aquí, vamos a ver ahora la manifestación, el propósito de la gracia era que salvar al hombre. ¿Por qué salvar al hombre? Porque el hombre por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, no puede salvarse. Porque el hombre ha ofendido a un Dios que es eterno. Ahí está el problema. Y nosotros somos perpetuos. Y cuando yo ofendo a un Dios que es eterno, esa ofensa se convierte en ¿qué? En eterna. Sobre la persona que recae esa ofensa. ¿Y qué pasa? Que la paga del pecado, dice Romanos 6, es muerte. Ok. Yo pago la deuda con mi muerte física. Pero ¿y la culpa? Si esa ofensa es eterna, la culpa es eterna. A usted lo juzgan una culpa, lo encarcelan según el delito. Bueno, ese delito pues conlleva 10 años de cárcel. Y usted puede pagar una multa que es monetaria. Tiene que pagar $10,000 de multa de la deuda y la culpa son 10 años de cárcel. Pero si mi delito ha sido eterno, mi culpa es eterna. Aunque la deuda la pueda pagar con mi muerte, ¿verdad? Mi muerte, la muerte de la carne. ¿Verdad? La pagué, pero ¿y la culpa? Entonces Cristo con su vida de infinito valor, pagó en la muerte ahí, pagó mi deuda y mi culpa, la cual era eterna, por la vida de infinito valor. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Entendemos ahora? Entonces el propósito de la gracia, que es un don, un regalo de Dios, ya dispuesto en la mente de Dios, la cual es un plan eterno que escapa a nuestra mente, vuelvo a repetir, escapa a nuestra mente, pero no somos eternos, de salvar al hombre por gracia, no por obra. Si fuera por obra, no se salva nadie. Nadie, ¿verdad que sí? ¿Entendemos eso? Así que esa oferta es para algunos o para todos. De la gracia, ¿verdad que sí? ¿Es de todos la fe? ¿Es de todos el creer? No. ¿Verdad? O te acoges o no te acoges. Te acoges, te beneficias de esa gran bendición, ¿verdad que sí?
de ser hijo de Dios y todo lo que comporta eso, no te acoges, pagarás serias y perpetuas consecuencias. ¿Entendemos ahora? Duda, pregunta, comentario. Pues queremos entrar ahora en la manifestación de esa gracia. El propósito de la gracia de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? Salvar. Salvar al hombre, el cual está impotente, incompetente. Hemos dicho aquí, como Jesucristo, ¿cómo puedo explicar esto? Esto es un poquito, como Jesucristo es el único necesario, ¿verdad que sí? Ninguno es competente. Y como el único competente es Él, ninguno es necesario. O sea, descansamos en Él. Salvamos porque tomamos esa gracia gratuitamente y nos acogemos a ella y somos salvos, hermano, de gratis, gratuitamente. ¿Verdad que sí? Ahora, ya usted es salvo. ¿Qué dice Pedro aquí? ¿Qué dice el episodio de Pedro? Y si le invocáis por Padre, caminéis en ¿qué? En santidad. Y en esa misma carta también dice, sé santo porque yo soy santo. Pues entonces hay una convocatoria, un llamado santo, no solamente a venir, sino a caminar en santidad, ¿verdad? Como hijos de Dios. Por tanto, ahí vemos lo que es el propósito de la gracia. Vamos ahora, aquí, la gracia manifestada. ¿Verdad? Entonces, esa gracia del Antiguo Testamento, esa gracia eterna de Dios, ¿verdad? Viene a manifestarse, ¿verdad? Plenariamente, absolutamente, ¿cuándo? Con la venida de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Esa gracia del Antiguo Testamento, el que era salvo sabía que era por la gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Esdras dice, pero la gente no sabía. ¿Por qué este hombre Dios lo bendice tanto? Esdras, ese líder, ¿verdad? de esa dispensa, dice, porque la gente no sabía que la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Por gracia, ¿verdad? Esdras 7:10, por gracia. Entonces, vamos a ver aquí esa gracia manifestada. Por tanto, dice aquí, vimos ahorita, segunda carta a Timoteo 1:10, dice, pero que habrá sido manifestada, ¿por qué? Por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte, hermano, escuche, yo sé que hay hermanos ahora que están estudiando el interlineal y están entrando, inclusive hay hermanos que ya están estudiando el aparato griego y eso me gusta, es interesante. Y algunos hermanos, pues usted puede ver aquí que dice, en el griego dice, el cual quitó el pecado y la muerte. ¿Es correcto eso, sí o no? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Cristo no solamente quita la muerte, quita el pecado y a su vez la muerte se va con él. ¿Por qué usted y yo vivimos? Porque hemos sido justificados por fe en base a la gracia de Dios. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, aunque durmamos, estamos vivos en Dios, ¿sí o no? Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Verdad que sí? Y hermanos que han dormido, están durmiendo, pero están muertos. No, dicen los que duermen. El cristiano nunca muere, duerme. Dice Rosita, ¿verdad? Duerme. Y Pablo dice claramente, no se entristezcáis por aquellos que duermen. Esos que duermen van a ser despertados, resucitados de ese sueño. ¿Verdad que sí? Así que, tanto es así que el monte de la transfiguración, Mateo 17, ¿quién estaba hablando allí con Jesús? ¿Quién está hablando con Jesús? ¿Quiénes dos? Elías y Moisés. ¿Y cuándo murieron Elías y Moisés? En la dispensa pasada, veterotestamentaria. Fíjese, esto es un evento extraordinario. Y había allí una articulación, porque Pedro dice que lo oímos hablando. Y Pedro dice, oye, hagamos 3 enramadas, tres casuchas, 3 casetas. Una para Jesús, una para Moisés, una para Elías. Tremendo. Entonces, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Pero estos hombres, cuando el cristiano parte de la presencia de Dios en reposo. ¿Verdad que sí? Y eso va a ser despertado ese sueño. ¿Cuándo? En el rato de la iglesia. ¿Verdad que sí? Entonces, dice aquí que esa gracia, ¿verdad?, fue manifestada, pero vamos a estar viendo un texto, ¿verdad?, sobre todo, o unas versiones, para que nos clarifique un poquito más ese versículo número 10. Dice, por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, ¿verdad?, que es Jehová. Jesucristo, o Yeshua, en el griego es Ye, contracción de Jehová, Shua, Salvador. Eso quiere decir Yeshua. Jesús, en el Iusus, en el griego, viene del texto hebreo que es Yeshua. O para que Yeshua, nosotros los que somos, ¿cómo se llama esto? Esta corriente judía que viene a través de España.
ayúdeme, pastor, ayúdeme. Esta corriente sefardí. Nosotros los sefarditas o los sefardí, que nos basamos sobre todo el texto judío, los sefardí, ¿verdad? Que en el siglo XV fueron sacados a patadas de España, más de 2 millones de judíos. Nosotros, todo lo que es este continente americano, nos basamos en esos textos sefarditas, esa es la palabra, los sefardí. Sefardí porque vienen de Séfara, una ciudad de España, que se ubicaron allí, ¿verdad? Cuando aquella dispersión, esa diáspora por el mundo. Y entonces nosotros nos basamos en ese texto. Entonces es Yeshua, pero en el texto ortodoxo es Yehoshua. Pero como quiera, Ye es contracción de Jehová. Y Shua en el hebreo es Salvador. Jehová, Salvador. ¿Verdad? Por eso el Padre y uno somos. El que está salvando es Dios, ¿verdad? En la segunda persona, Jesucristo. Por tanto, vemos aquí claramente que dice, el cual quitó la muerte y el pecado, ¿verdad? Y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí está inmortalidad. Hay hermanos por ahí que no están creyendo en la inmortalidad del alma. Hermanos cristianos. Dice, ve que entonces hay texto aquí muy claramente que lo dice, la inmortalidad por el Evangelio. Pero qué bendición que esa inmortalidad suya y mía es en la presencia de Dios. Y del impío, esa inmortalidad del alma, ¿dónde va a estar? Ya usted sabe. O sea, si hay creyentes que no creen en la inmortalidad del alma, no solamente de los salvos, sino también de los perdidos, entonces le están dando una licencia a los testigos de Jehová, mal llamados testigos de Jehová, a la aniquilación, pastor. A que cuando se acabó esto, se acabó. Si fuera salvo, pues salvo. Si no, se acabó, ya se terminó todo. Entonces, ¿dónde queda la justa demanda de santidad de Dios? Entonces, ahí sería Dios burlado, ¿sí o no? Sí sería burlado. Si todo se acabe ahí, la gente vive como le da la gana en esta vida, y muere y se acabó todo, y no tiene ninguna consecuencia, ¿está siendo burlado Dios? Sí. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Donde claramente dice aquí la inmortalidad. Ahora, fíjese, dice, pero que ahora ha sido manifestada. En el griego dice, voy a poner un texto aquí, vamos a ver varios versículos en el griego. Dice aquí, ese texto dice de la siguiente manera. Ahora ha sido manifestado, si usted, vamos a, déjame ver si yo puedo sacarle esto un poquito. Usted lea aquí todo lo que es brown. Ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio, por el Evangelio. Ahora, ¿qué ha sido manifestado? El propósito de la gracia. Porque en el texto de nosotros se refiere 2 veces a Jesucristo. No. Cuando usted lee el contexto, el 8, el 9 y el 10, usted puede enlazar ahí y encajar que eso que ahora ha sido manifestado no es solamente o no se refiere a la persona de Jesucristo, porque lo dice después, por la aparición. ¿Ves? Dice, por la aparición de nuestro Salvador, sino que ahora ha sido manifestado. ¿Qué ha sido manifestado? El propósito de la gracia. O sea, aquí no se está mencionando 2 veces, no encaja eso bien. Hay no tenemos licencia para eso, pero en el texto griego no aparece eso, sino que ha sido manifestado. ¿Qué ha sido manifestado? Lea en su Reina Valera, versículo 8 y 9 dice, ¿qué ha sido manifestado? El propósito de Dios por la aparición o mediante la aparición de Jesucristo. Entonces ahí encaja mejor, ¿verdad que sí? Vamos a ver aquí una versión, nos va a dar un poquito más de luz sobre esto. Vamos a ver aquí lo que es la Biblia de Jerusalén. No sé si lo ven, ¿te ve claro ahí? Aquí, vamos aquí, voy a subir un poquito. Oh, se me fue aquí. Vamos aquí. Ajá. Aquí. Dice, aquí en azul. Perdón, esta que está aquí. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de vuestro Señor, ni de mí, su prisionero. ¿Lo estamos viendo aquí en azul? Sino, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza o el poder de Dios. Vamos aquí, el 9, voy en azul otra vez, el 9, aquí el 9, ajá, aquí. Eso es la versión Biblia de Jerusalén, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa. Vocación es llamado, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Y ese propósito de esa gracia, aquí vamos a verla ahora, y que se ha manifestado, ¿qué se ha manifestado? El propósito de la gracia, el propósito de la gracia, ahora con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, o Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Sí? Entonces, aquí dice irradiar vida. Esa vida nuestra va a ser manifestada, exhibida, proyectada en la presencia de Dios.
Pero la inmortalidad del alma del impío va a irradiar vida. Si la vida es la unión del hombre con Dios y el infierno, la espada del infierno es separación de Dios. Ahí solamente hay una cosa en el infierno de Dios: su ira derramada, debido a su santidad. ¿Hay algo de Dios en el infierno? Su ira derramada, debido a su santidad. Ese Dios que, hermano, pero yo no puedo creer que ese Dios que tú predicas, que es amor. Entonces, como son incrédulos, no pueden tener toda la iluminación que tenemos nosotros. Dice aquí que hemos sido bendecidos con toda inteligencia y sabiduría, ¿verdad? Porque es celestial, es una bendición espiritual. Y ¿sabes lo que pasa, amigo, compañero? Que ese que tú dices que Dios es amor, es correcto porque dice la palabra. Dice Dios es amor. Pero ese Dios que es amor es un Dios santo, santísimo. Y es longamo, no es paciente y quiere que tú te arrepientas porque te ama. Te ama con amor de benevolencia, quiere el bien para ti. Pero como estás en contra de Él, enemigo de Él y enemigo de su iglesia, porque aunque estén trabajando con nosotros, son enemigos nuestros. Siempre nos gustan enlodar y buscar la cosa, ¿verdad que sí? Dios es paciente y quiere que tú vengas al arrepentimiento para complacerse en un hijo de Dios. O sea, que ese Dios es amor, sí, pero es un Dios santo y de su santidad. Si Él pasa el pecado del mundo como si nada, como dicen los testigos de Jehová, que hay aniquilación y ahí se acabó todo, se estaría negando a sí mismo. Porque es un Dios santo, porque los Romanos 2 lo dicen muy claramente, que en el juicio del trono blanco, Él será glorificado. Cuando toda lengua confiese y toda rodilla se delante de Él será glorificado. Y la iglesia tiene que esperar ese momento, de cuando toda rodilla se dobla ante nuestro Señor y confiese: Yeshua, Hamashiach, Adonai, tú eres el Dios Todopoderoso. Confesarán para alabanza y gloria de ¿quién? De su Dios y Padre. Y ahí estaremos nosotros, ¿sí o no? También de rodillas, confesándole. ¿Verdad? Y ahí va a estar los impíos, los demonios, todos, los debajo de la tierra, imagínense. Todo confesar, según Filipenses 2:10. Por tanto, vemos aquí claramente que ese propósito, ¿verdad?, que ha sido manifestado. Vamos al otro versículo aquí. Tito 2:11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, manifestación de la gracia, para salvación a los escogidos, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, aquí está incondicionante, la persona tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza de una aventura de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Aquí está connotando deidad a la segunda persona, al gran Dios y Salvador, Yeshua, Hamashiach Adonai, Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir eso? El Hijo de Dios, el cual es Dios eterno. ¿Eso qué quiere decir esa connotación ahí? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Yo edificaré mi iglesia, aleluya, en esa entrega de cuentas. Fíjese, más que una oración o una intervención sumo sacerdotal de Jesucristo, lo comporta Juan 17, pero sobre todas las cosas Juan 17 es una entrega de cuentas del siervo al amo, en la subordinación esa de Jesucristo que se subordina al Padre para un plan eterno por amor nuestro. Dice, Padre, estamos cansados de tener un pueblo rebelde durante toda la historia. Está hablando del pueblo de Israel. Padre, yo quiero que forjemos ahora un pueblo que camine las obras que preparamos de antemano para que ese pueblo camine en ellas y que ese pueblo sea para alabanza de la gloria de nuestra gracia. Y eso es lo que está hablando ahí Juan 17. Quiero un pueblo. Entonces Jesús dice, yo edificaré mi eclesía, mi iglesia. Entonces, dice aquí claramente, propio, celoso de buenas obras. Aquí vamos. Esas obras son las que yo crea, bueno, pastor, vamos a traer esta obra para la iglesia porque yo creo que esta obra es buena. Esa obra. O voy a hacer una obra comunitaria porque esa obra es buena. Es esa obra que Dios quiere. Él lo dice muy claramente, Efesios 2:10. Para que andéis en las obras que yo preparé de antemano. Esas obras buenas busquemos la Biblia, el consejo de Dios. Vengamos a los cultos para que veamos cuáles obras Él quiere que su iglesia, su pueblo esté marchando. Puede ser que una obra parezca buena,
para los ojos del hombre, pero todos los ojos de Dios no es buena. Él quiere que caminemos en las que Él preparó de antemano para que su pueblo, en esta iglesia de su iglesia, camine en ellas. Camine en ellas. Así que vemos muy claramente aquí que esa gracia fue manifestada para salvación a todos los hombres. Por tanto, la manifestación de la gracia se exhibe, se proyecta, se manifiesta, sobre todas las cosas, en esta dispensa absolutamente en la obra y persona de Jesucristo. Pero esa manifestación no es exclusiva, como creen algunos hermanos, para un sector de la humanidad, para un sector de la creación de Dios, sino para todos los hombres, pero un gran condicionante es mediante la obra y persona de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos aquí. Primera de Pedro, y estoy terminando. 1:20. Dice que Jesucristo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, fíjate, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor nuestro. Hermano, esa gracia es el consejo de Dios por amor manifestado, ¿verdad que sí? Entonces, en base a estos consejos, amor de vosotros, no podemos, ¿verdad?, decir que esa gracia manifestada es exclusiva, escuche, privativa y mucho menos potestativa para un grupo de la creación de Dios. Estoy hablando de los hombres. Sino que es ofrecida, manifestada para todos los hombres. Corresponde a cada hombre individual, personalmente y particularmente, acogerse a ella. El que no se acoge a ella, el que se acoja, lo que nos hemos acogido a ella, estamos ya disfrutando de grandes bendiciones. Y lo que viene, ¿verdad? Dice que nuestras arras, una manifestación. Dice Hebreos 6 que muchas personas viendo las bendiciones del siglo venidero en la iglesia. La iglesia que está manifestando aquí ahora bendiciones del siglo venidero. Eso no es para después, eso es que absolutamente después, pero tiene que estar manifestándose aquí y ahora. ¿Verdad? ¿Sí? Las bendiciones del siglo venidero. Y aún así, rehúsan creer en Dios. Por tanto, vemos aquí muy claramente que esa gracia de Dios fue manifestada o está siendo manifestada para toda la humanidad. Corresponde a cada uno acogerse o no acogerse. Por tanto, el propósito de la gracia, salvar a la humanidad perdida, porque sin la gracia de Dios nadie puede salvarse. Sin ese favor, y es un favor inmerecido de la gracia de Dios, nadie puede salvarse. La manifestación de la gracia es para todos los hombres. Corresponde a cada hombre acogerse a esa gracia de Dios, ¿verdad? Dice el doctor Charles Codell Riley, es preciosa expresión. La gracia es un don de Dios que es inmerecido. Y Dios le está dando, ¿verdad? Riley pone esto en un lenguaje humano y dice, Dios extiende su mano ofreciéndote la gracia, manifestando su gracia. Corresponde a cada hombre extender su mano desnuda. Desnuda es sin nada que ofrecer y acoger esa gracia. Yo tengo $1 millón para usted, Mano Pino. Lo trabajé yo, lo gané yo, lo acumulé yo, lo amasé yo. Se lo quiero regalar a usted. Tenga, Mano Pino. ¿Qué corresponde a usted? Extender su mano y agarrar eso. Pero fue por su obra, fue por su trabajo. Fue un regalo, un don que yo le estoy dando. Así es la gracia de Dios. Un don inmerecido. Dios extiende su mano para ofrecerla. Corresponde a cada hombre extender su mano desnuda. Desnuda es sin nada que ofrecer. Sin nada a cambio, sino extenderla y acogerse esa gracia que es por fe en la persona de Jesucristo. Así que estamos de pie. Mano Pino, usted pase por aquí, usted mismo ore por la escuela dominical. Y la próxima semana vamos a estar discutiendo lo que es la salvación y la justificación por gracia. Recordemos, este miércoles terminamos el estudio, las 7 cartas, 7 mensajes a la iglesia, que sobre todo la iglesia de Laodicea. Y continuamos el próximo domingo con este estudio, Escogidos en Cristo. Oramos. Padre y Señor nuestro, Jesucristo, tu Hijo amado, que murió en la cruz por nosotros, tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual recibido en esta tarde. Permite, Señor, que sea atesorado en nuestros corazones, que lo pongamos en práctica, que recordemos, Señor, que tú no moriste en la cruz del Calvario en vano, sino moriste dando un precio, Señor, y dándonos un regalo a cada uno de nosotros de esa vida, Señor, en abundancia que tú das, Señor, en cambio de nada. Bendice, Señor, a cada una de las familias representadas en nuestra iglesia, a cada hermano presente. Sé con aquellos que no han podido llegar
Bendícelos también, Señor. Bendice a cada maestro en cada aula que también han impartido las clases en este día. Y te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias en el santo y bendito nombre de tu Hijo eterno y amado, Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén, amén y amén.